Buenas tardes, amados hermanos, ¿cómo están? Es un gusto, como siempre, como todos los miércoles, por medio de esta plataforma, en reunirnos a través de este medio, ¿verdad? Para poder tener nuestra charla acostumbrada, para poder expresar lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que nosotros recibamos con mucho gusto. Les habla el pastor Martín Lizárraga. Y con un saludo muy afectuoso a las familias, ¿verdad? La familia en Cristo, a la familia en la sangre, a todos aquellos amigos que nos hacen el favor de juntos poder disfrutar de estos momentos, de estas reflexiones, de estos pensamientos que el Señor quiere hacernos llegar para enriquecer. Todo es con el afán de enriquecer nuestro pensamiento, nuestro corazón. Y necesitamos, hermanos, amigos, familia, necesitamos ser instruidos. Veo con tristeza que muchas veces las familias se preocupan por mandar a sus hijos a la escuela, hacen grandes sacrificios, pagan transporte, pagan escuelas particulares, pagan útiles caros, pagan equipo de cómputo, pagan tantas cosas para que sus hijos puedan recibir la instrucción secular y la instrucción en la escuela, y eso es correcto. Creo que es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, pero el punto donde a mí me da tristeza es que en lo que se refiere a la instrucción bíblica, en lo que se refiere a la instrucción en cuanto a conocer, en cuanto a recibir la educación que viene del cielo, la verdadera sabiduría que a través de la Biblia el Señor nos ha dejado y por escrito, inspirando a tantos hombres, ¿verdad? Para que nos dejaran este maravilloso libro. Y ahí es donde nosotros como padres fallamos, porque en lo que se refiere a la instrucción bíblica nos vemos lentos, nos vemos negligentes, diría yo. Entonces, cuando el niño va creciendo, que va siendo como una esponjita recibiendo todo, quieren ellos aprender. Yo conozco niños en la familia, niños ahí en la iglesia, en Oasis de Salvación, donde yo sirvo, que quieren ir a la iglesia. Pero desgraciadamente los padres no lo llevan. ¿Y cuál es aquí el punto de quiebre? Lo que quiero resaltar es que cuando esos niños crecen y empiezan a irse por caminos que no tienen un buen final, entonces los padres vienen con los pastores, con los maestros y dicen, mire, es que sabes qué, el niño este es un vago, no sé dónde me salió así. Y sabes una cosa, hermano, no aprendió del vecino, no aprendió del tío, aprendió de ti. Y tú como padre, así como estás instruyéndolo en la vida secular, tienes que instruirlo también en la cuestión bíblica, para que este niño crezca con valores firmes, establecidos, con una dirección, que sepa él a quién pertenecemos, de dónde venimos, a quién adorar, para que pueda haber éxito, para que pueda haber victoria en sus vidas y que tú puedas obtener la victoria a través de ellos. Que tú puedas decir, mi hijo conoce a Jesucristo, es exitoso en la fe, es exitoso en el ministerio, en cualquier área donde el Señor le haya dado dones y habilidades para que se desempeñe en la iglesia, y también es exitoso en la vida secular, porque acuérdate una cosa, la persona que tiene éxito en la vida cristiana va a tener éxito en la vida secular, porque vamos a circular y vamos a caminar con la protección, la dirección y la unción del Espíritu Santo. Así es que vamos a hablar un poquito en esta tarde. La introducción era precisamente de la vida cristiana, pero la vida cristiana victoriosa, la vida cristiana en la cual
todo lo que suceda en nuestras vidas, aunque parezca malo, el Señor en su infinito poder lo convierte en bendición. Vamos a hablar un poquito de eso, y para establecer un punto de partida vamos a ir a diferentes escrituras. Para establecer un punto de partida, te voy a invitar al libro de Romanos, en donde el apóstol Pablo le habla a los romanos, capítulo 8, versículo 28. Por cierto, te recuerdo que en esta 40 minutos aproximadamente que vamos a durar compartiendo, siéntete libre, por favor, de expresar tu opinión, de expresar cualquier pregunta. Voy a dejar los últimos minutos para responder, ¿verdad? Terminamos exactamente a las 8 en punto, así es que los últimos minutos van a ser para responder las llamadas, para responder saludos, para responder preguntas relacionadas con el tema, que hoy es la vida cristiana victoriosa. Nuestro texto de partida es Romanos 8:28. Y en esos minutos vamos a aprovechar para poder compartir, para poder interactuar. Te invito, ahora, si hay algún tema que tú quieras que podamos compartir desde aquí, con mucho gusto, también siéntete en la libertad de proponerlo. Si hay un tema que te va a ayudar en la vida cristiana, pues con mucho gusto lo desarrollamos, ¿verdad? Me das un tiempecito para prepararlo y para poder exponerlo. Por lo pronto te invito a que hagas tus opiniones, para que presentes, ¿verdad?, tus dudas y que nos saludes, mantenernos en contacto a través de este medio, ¿verdad? Por mientras todo vuelve a la relativa normalidad que teníamos anteriormente. Así es que el tema, hermano, familia, amigo, es ahora la vida cristiana victoriosa. Y nuestro punto de partida es el pasaje o el versículo de Romanos 8:28, y es nada más un versículo que quiero leer. Y dice de la manera siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros hiciéramos y aplicáramos las técnicas o las llaves para poder hacer un exégesis o exprimir este pasaje, y vamos a encontrarnos con que hay muchas cosas muy importantes encerrado en estas pocas palabras, ¿verdad? Porque Dios, en su infinita sabiduría, en su infinito conocimiento de nosotros, ¿verdad?, nos escribe y nos dice a los que aman a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Primeramente, ¿cómo tú puedes amar a Dios? No es cuestión de religión, no es cuestión de a qué denominación pertenezcas. La pregunta es directa: ¿cómo podemos nosotros expresarle nuestro amor a Dios si Él es espíritu y nosotros somos carne? ¿Qué marca la Biblia para a nosotros poder entender cómo podemos poder amar a Dios? Porque aquí dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, todo lo que suceda en la vida de las personas, de los creyentes que aman a Dios, aún las cosas malas, el sufrimiento, la enfermedad, los problemas, terminan al final del día bendiciéndolo en vivencias, bendiciéndolo en crecimiento espiritual, en fortaleza, en sabiduría. Entonces, ¿quiénes son esas personas, hermano? Las personas que aman a Dios son aquellas que le obedecen. La misma Biblia nos dice, el apóstol Juan nos dice, 14:15, el Evangelio según San Juan: si me amas, dice Jesús, ¿qué pasa? Guarda mis mandamientos. Es la única manera que nosotros podemos demostrarle a Dios nuestro amor. No es con mandas, no es con promesas, no es con pactos económicos, no es de ninguna otra manera, ninguna otra obra, sino obedeciendo sus mandamientos. Cuando tú obedeces al Señor, entonces le estás demostrando que le amas, cuando tú te sometes a Él.
Cuando Él dice, ¿sabes una cosa? Aquí está mi Hijo amado, en Él hay salvación, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. A Él escucha. Y cuando Cristo nos dice, ¿verdad?, que tenemos nosotros, en este libro de Romanos también, capítulo 10, 9 y 10 de este mismo capítulo, nos dice, ¿verdad?, que hay que aceptarlo para poder entrar a la familia del Señor. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero eso es lo que yo quería empezar. ¿Quiénes son los que a todos les sale bien, que todas las cosas le ayudan? Pues a los que aman a Dios, ¿verdad? La vida cristiana victoriosa. Voy a empezar, hermano, trayéndote esta reflexión, porque ayer me invitaron a una conferencia muy interesante en la cual nos expresaron o nos trajeron muchas estadísticas acerca de la iglesia cristiana o la iglesia evangélica aquí en Estados Unidos. Y es muy triste y impactó y tienen mucha razón estos expositores, ¿verdad?, diciéndonos que hay un promedio de 74 iglesias, fíjate bien, 74 iglesias, aquí en Estados Unidos, aquí en América nada más. 74 iglesias que cierran sus puertas cada semana. O sea, cada semana 74 iglesias cierran sus puertas. O sea, se van quedando, se van reduciendo, los jóvenes van dejando la iglesia, ya no hay liderazgo, se están quedando las personas viejas nada más, perdieron, ¿verdad?, ese empuje, ese deseo de apegarse a la gran comisión, se empieza a hacer vieja la iglesia, no empiezan o no terminan haciendo el trabajo por la que somos llamados o a la que somos llamados. ¿Y qué es lo que sucede? Que tarde o temprano ya no hay los mismos ingresos, el pastor tiene que ser de medio tiempo, después ya ocasionalmente, después se sube un hermano a predicar porque ya no hay pastor, y aquella congregación, aquel grupo, aquella grey, termina yéndose de la iglesia. Y lo más triste es que la iglesia cierra sus puertas. Templos que valen cientos de miles de dólares los andan, ¿verdad?, vendiendo a la mitad del costo, regalando el material, o sea, que tiene la iglesia, bancas, sillas, equipo de sonido, rematándolo. Eso, hermano, es muy serio. Y sabes una cosa, y yo sé que sí es cierto. Nada más aquí en el barrio, aquí en la ciudad de Tucson, donde vive su servidor, ¿verdad?, hay 2 iglesias que ahorita están cerradas de meses. Y lo rentan a cualquier persona que llegue ahí a querer poner una iglesia o querer abrir un grupo, lo rentan inmediatamente. Aquí nada más alrededor de nosotros, aquí en este barrio nada más, en el este de Tucson, más aquí en estas cuadras, hay 2 iglesias que están listas para ser rentadas. Y yo digo, querido hermano, amigo, si a mí me entristece todas estas estadísticas, imagínate cuando Dios mira desde el cielo. Cuando Él ve el estado actual de la fe cristiana en los Estados Unidos, o sea, aquí en América, yo creo que Él se debe sentir más apenado, más triste que yo. Miles, hermanos, de cristianos jóvenes que empezaron, que nacieron en las iglesias, ahorita andan todos tatuados, en drogas, en alcohol, las muchachitas andan ya tilinqueando por ahí, un chamaquito, ¿verdad?, de 15, 16 años, ya traen a su bebé ahí pidiendo ayuda en el gobierno para pagar sus partos, dejan las escuelas, dejan las iglesias, y esa vida se convierte en un espinal en su camino. Miles de cristianos, como dice la palabra, han dejado su primer amor. Miles de cristianos se han enfriado, ya no son, como dice el libro Apocalipsis, ni fríos ni calientes. Se pierden en el cristianismo, ya no hay una victoria en el cristianismo, se pierden entre el mundo y el cristianismo, están con un pie adentro. Y como le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que le dice
el Señor a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:17, versión Reina Valera. Fíjate bien, hermano. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia en los Estados Unidos, hermano, está bien organizada. Hay denominaciones bien organizadas. Parecería que hay fondos, que hay dinero, que hay dólares ilimitados disponibles para apoyar las iglesias. Por todos lados, en muchas ocasiones tú puedes ver, se levantan nuevos edificios, se levantan nuevas iglesias. Parece que no nos falta nada y aparentemente la plantación de iglesias ha ido creciendo. Pero yo no he podido dejar de escuchar, hermano, esta escritura, porque, y más viendo las estadísticas que estábamos estudiando ayer, una y otra vez, ¿verdad? Aunque hay mucho dinero, aunque aquí en Estados Unidos haya muchos medios, esas palabras siguen en mi oído, ¿verdad? No sabes que tú eres desventurado. Podemos tener los fondos, podemos tener los medios, pero somos desventurados. Porque hemos olvidado nuestro primer amor, nos hemos enfriado, somos miserables, a lo mejor no económicamente, miserables espiritualmente, pobres en valores, pobres en objetivos, en metas, ciegos porque ya no vemos más allá de nuestras narices, toda nuestra intención está enfocada a las cosas materiales y creemos que porque vamos un domingo a la iglesia, una vez al mes, creemos que ya cumplimos con el Señor. Desnudos, pero no desnudos de ropa, porque traemos ropa de marca, nuestros hijos traen tenis de 140, 120 dólares, camisetas de 30, 40 dólares, pantalones de 70, 80 dólares, celulares de 700, 800, 1000 dólares, no desnudos, desprovistos, no, desnudos de vestiduras santas, de vestiduras blancas que nos protejan de la intimidación, del ataque, de los dardos de fuego del enemigo. Aún con las mejores marcas que tú traigas en tu cuerpo, por dentro puedes ser un desventurado, un miserable. Y es momento, hermano, para que la iglesia, para que tú y yo pensemos en la iglesia que Cristo lavó con su propia sangre, y es el momento para que podamos ser un cristianismo en nuestra generación, un cristianismo de éxito. Es necesario que llamemos al arrepentimiento. ¿Y qué podemos interpretar como arrepentimiento? No lagrimitas de cocodrilo o irnos a dar 3 golpes de pecho en la iglesia, o dar unos poquitos más de diezmos, de ofrenda, o ayudar con la tería para ahora, para el Día de Acción de Gracias, y así calmar un poquito nuestra conciencia. No, hermano, el arrepentimiento es un alto, completo y absolutamente, y un cambio de dirección en nuestras vidas. Ese es el arrepentimiento. La Biblia enseña, hermano, que hay 3 clases de personas. 3 clases de personas. Primero, el hombre, obviamente, o la mujer, natural. Hace unos días platicaba con un joven de esto, ¿verdad? Y le decía, mira, el hombre natural, dice la palabra, ¿verdad? Aquel que todavía no conoce a Cristo, aquel que todavía no ha sido ungido, aquel que todavía no ha venido Cristo a reinar en su corazón, aquel que todavía no le ha permitido a Cristo reinar en su vida, dice la Biblia, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, la Biblia enseña que cada ser humano que nace en el mundo, o sea, aquel bebecito que nace en el mundo, y aunque lo lleves tú a que le echen agüita en una pila bautismal, ¿verdad? Eso no pasa nada, no hace ningún cambio, porque ese niño nace en pecado. Ya nace con la naturaleza pecaminosa. O sea, es ya por naturaleza hijo de ira. Así dice la Biblia. Todos estamos separados de Dios y estamos completamente y totalmente desvalidos.
Aunque esta persona natural, o sea, aquella que todavía no acepta a Cristo como Señor y Salvador, muchas veces puede ponerse una careta religiosa y esforzarse por agradar a Dios. Ir a la iglesia de vez en cuando, o cuando hay bautizos, o cuando hay una boda, o cuando es la misa de gallo en el Año Nuevo. Nos vestimos de una careta, adentro somos, nos quitamos los sombreros, no dejamos a los niños que hablen, todo está silencio. Pasa la canasta y ya llevamos preparado, ¿verdad? Un puño de feria, de moneditas, de cambio, para aventarle y que se oigan. No hay un compromiso real y verdadero con Dios, aunque estemos en la iglesia, seguimos siendo hombres naturales. Porque solamente esa careta es nada más algo que nosotros ponemos para que los demás crean. Y nos esforzamos para agradar a Dios. ¿Cómo? Por nuestros propios medios. Creemos que ir a la iglesia, ¿verdad?, nos va a hacer mejores delante de Dios. ¿Sí? Creemos que dando una despensa de vez en cuando, o una ayuda a un pobre, o el pan, ¿verdad?, a aquel que está en la esquina, o aquel vicioso que te pide en la calle para una cerveza, y dices, pues cuando menos es honesto, me pidió para una cerveza, toma y cómpratela. No, tú sabes que él está enfermo, ¿verdad? El alcoholismo es una enfermedad, hay que darle. Pero ¿sabes qué? Esa religión, hermano, y no me refiero a ninguna denominación, me refiero a la actitud religiosa del hombre natural, ¿verdad? Esa religión es una religión nada más de obras, o sea, queremos ganarnos el amor de Dios. Cuando somos hombres naturales, queremos ganarnos el amor de Dios, viviendo, entre comillas, una vida correcta. La Biblia enseña claramente que ninguno de nosotros, hermano, puede mejorar nuestra naturaleza caída. No hay nada que tú puedas hacer, escúchame bien, no hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios. No hay nada. Así no robes, no mientas. Así evites pecar, no hay nada. Por nosotros mismos no podemos, con nuestra propia fuerza estamos derrotados antes de empezar, no podemos agradar a Dios. Es más, por mucho que oremos o recemos, no podemos agradar a Dios. Por muy buenas obras que hagamos, no podemos agradar a Dios. Así te gastes todo tu cheque, no puede ser aceptable ante los ojos de Dios. La persona natural puede ser muy culta, puede ser un ingeniero, puede ser un doctor, puede ser un astronauta, puede ser el presidente, puede ser muy capaz, puede ser educada, puede ser refinada y puede tener muchas habilidades. Puede ser un magnífico espécimen humano. ¿Sí? Pero la persona natural es, según la palabra de Dios, hermano, totalmente incapaz de conocer o de comprender las cosas de Dios. No hay nada que pueda comprender él acerca de Dios y él mismo puede catalogarnos como locos a nosotros. Él mismo puede pensar cosas acerca de nuestra vida cristiana, de nuestra vida en la fe. Y solamente hay una cosa que esos hombres naturales o esas mujeres naturales pueden hacer: arrepentirse de sus pecados y aceptar por fe a Jesucristo. Es lo único que pueden hacer. Pero hay un segundo grupo más de personas, ¿verdad? Hay un grupo de personas que ya son cristianos, que aceptaron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, que se arrepintieron en algún tiempo de su vida, ¿verdad? Pero a ellos se les llama, o los tenemos clasificados como cristianos carnales. Y no porque es mi carnal, ¿ok? No, cristianos carnales. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los carnales, los cristianos carnales, hermanos, son muy curiosos, te lo escribo rapidito, son personas que continuamente están contristando al Espíritu con su carácter, o sea, con su forma de vivir. ¿Sí? Aquellos cristianos que no tienen tiempo para la oración, sí, ya confesaron a Cristo, van a la iglesia, pero no tienen tiempo para oración, no tienen ese mover del Espíritu en su vida. Llevan su vida de fe como ellos entienden
y me vas a entender cuando yo te diga que, por ejemplo, para poder encontrar y determinar quién puede ser carnal o un cristiano carnal, es aquel que le dices, ya se confesó, mira, perdón, ¿verdad? Y ya se arrepintió, ya se entregó a Cristo, ya se bautizó. Pero le preguntas, ¿por qué no asiste a la iglesia? Y él te dice, hermano, es que la iglesia está llena de hipócritas. No he encontrado una buena iglesia. Pero mira, yo oro en mi casa. Yo tengo una buena relación con el Señor desde mi casa. Es mentira, equivocación, error, es mentira. No puede ser, porque la manera como tú le demuestras que amas a Dios, como dijimos al principio de la charla, era obedeciendo sus mandamientos. Y el Señor mandó a su Hijo a derramar su sangre para que nosotros fuéramos salvos y establecer una iglesia, una grey, una congregación, un grupo con el mismo espíritu, con el mismo Padre y con el mismo sentir. Y donde se reúne ese grupo, esa grey, esa congregación, se reúne en un edificio. Y dice la palabra, y no dejes de congregarte. O sea, no hagas lo que los demás hacen. Tú no dejes de congregarte. Así es que sabes una cosa, eso te convierte en un cristiano carnal. Estas señales, hermano, de falta a la iglesia, se enojan cuando tú le hablas del diezmo. Hermano, no te enojes con tu pastor porque te habla del diezmo y te enseña. El diezmo es un medio para que tu vida económica sea bendecida. No es para el pastor. El pastor tiene un sueldo. La palabra establece que el siervo viva de la grey. El pastor tiene su trabajo y su trabajo es ser responsable de tu vida espiritual y por eso se le paga. ¿Por qué no dices nada cuando vas al dentista y le pagas cantidades de dinero? Porque te cuida tus dientes, ¿verdad? ¿Por qué no dices nada cuando llevas a tu hijo o que vas tú con el doctor a pagar miles de dólares? No dices nada porque te están cuidando. Entonces, ¿por qué tenemos esa costumbre de criticar a los pastores? Ellos hacen su trabajo cuidando tu vida espiritual. Ellos no te cobran si vas y si tú a medianoche le hablas para ir al hospital. Háblale al médico que vaya a tu casa a medianoche a ver cuánto te cobra. Háblale al dentista porque no puedes manejar del dolor para que vaya a tu casa a ver cuánto te cobra. ¿Y por qué criticamos eso? Pero sabes una cosa, no es el dinero, hermano. Yo siento que eso es una actitud, un pretexto para no congregarnos. Es que ya es una bola de hipócritas, hermano. La iglesia está llena de gente pecadora. La iglesia es como un hospital. Ahí vas a encontrar enfermos del estómago, de la mente, del corazón, del diabetes. Ahí vas a encontrar enfermos de todo. Nadie va a un hospital si no tiene necesidad. La iglesia es un hospital espiritual, todos vamos. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades, tenemos enfermedades espirituales en el alma y necesitamos ser instruidos para que la manera, la forma o la manera como Dios va llegando a nuestra vida, toda aquella enfermedad vaya saliendo. Pero el cristiano carnal está con un pie adentro y otro afuera. Pero hay otro tercer grupo que quiero comentarte también, ¿verdad? Y esos son los cristianos espirituales. Me encanta este grupo, ¿verdad? Porque son de las personas que han entendido, que hemos abrazado una fe, que hemos abrazado una promesa, que nos hemos sujetado, que hemos decidido doblar nuestra rodilla, hemos confesado a Cristo Jesús. Pero esta persona o en la persona, ¿verdad? Es donde mora el Espíritu Santo. Aquella persona se convierte en un templo, no nada más va al templo. La persona misma es el templo, adentro habita Jesucristo, adentro habita Dios en el Espíritu. Esa persona, hermano, entiende la palabra de Dios, comprende que si el pastor hace un mal uso de los diezmos, es problema de él. Yo voy a dar mis diezmos porque la palabra lo dice. Entiende la palabra de Dios, entiende la verdad espiritual, entiende el espíritu de la unción, la presencia de Dios.
y busca que el espíritu de la mentira o la ley del pecado se vaya de su vida, dándole cabida al Espíritu de Dios. Los hombres o mujeres espirituales quizá no tengan, hermano, estudios universitarios, porque dice la palabra que Dios ha rescatado, ha llamado a lo más vil de la sociedad. En muchas ocasiones ni siquiera sabemos hablar correctamente. Quizá no haya un título universitario, quizá no tengas una educación, quizá no seas refinado. Pero sabes una cosa, esos cristianos espirituales, hermano, pueden saber más de Dios que un profesor no regenerado, o sea, un profesor secular, o un líder teológico, o sea, un líder teológico que se supone que es un hijo de Dios, ¿verdad? No santificado ni consagrado. Para este tipo de cristiano, hermano, se abre todo un espectro, o sea, se abre toda una mancha de conocimiento espiritual, ¿verdad? Del cual el mundo, hermano, o sea, el sistema en el que vivimos no sabe nada. Y que el cristiano mundano, o aquella persona, o el cristiano que es carnal, sí tiene la idea. Pero sabes una cosa, no la comprende y no la ha abrazado. Ahora, si yo o tú somos esos cristianos carnales, hoy es el día de la salvación, hermano. Hoy podemos tener victoria en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y convertirnos tanto de ser un hombre natural o de ser un cristiano carnal, podemos llegar a ser un cristiano espiritual. Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se puede convertir un hombre natural o un cristiano carnal en un cristiano espiritual? Es una buena pregunta. Mira, quizá en un tiempo, ¿verdad? Usted o yo éramos un cristiano espiritual. Quizá ya lo vivimos esa experiencia. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano espiritual, ¿verdad? Vive y abraza el amor, se llena del amor de Dios, es como el primer amor. No paramos de hablar de Cristo, no paramos de compartirlo, no paramos de orar, no paramos de agradecerle todo el día. En esa época, hermano, en la que tú y yo, en nuestro corazón ardía, había una flama de amor por Dios. Nos gozábamos. Las alabanzas en los servicios de adoración nos hacían rodar las lágrimas, porque el Espíritu tocaba esas fibras sensibles. Pero algo sucedió en el camino, yo no sé qué pasó en el camino que nos convirtió de ser cristianos espirituales a cristianos carnales. Algo ha manchado, algo ha perturbado la relación con Dios. Y usted o yo ya no tiene el gozo. Decía el rey David, no me quites el gozo de la salvación en ese salmo. Qué precioso, ¿verdad, hermano? Ya no tiene la paz. Ya no tiene el entusiasmo que alguna vez tuvo aquel primer amor en nuestras vidas. Ya no tiene tiempo para tomar la Biblia y leerla. Sus tiempos de oración son escasos. Ahora el domingo vimos el tema de la oración en la iglesia, nos enseñó, nos trajo el tema de la oración el Señor a nuestras vidas, y hay un punto que me recuerdo en esta enseñanza, cuando el Señor nos dice que en las trincheras no hay ateos, o sea, en las trincheras en la guerra, ¿verdad?, donde las balas zumban por todos lados de nuestras cabezas, ahí no hay ateos. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que ahí sí todos le piden a Dios su favor y su protección. Es como cuando se nos está quemando la casa, ¿verdad? Pero esos tiempos de oración son escasos. Su interés en las cosas espirituales se ha ido desvaneciendo poco a poco, han ido menos, como atrás. Y si hay un hambre de Dios adentro de nosotros, porque el Espíritu, aunque atarantado, débil, el Espíritu de Dios dentro de nosotros, pues no lo alimentamos como debe ser, pero está haciendo su función y nos está empujando.
Hay una ansia en nosotros por la victoria que alguna vez tuvimos o que vemos en otros, aquellos cristianos espirituales, y quisiéramos tener esa fe. Hay personas que se acercan y me dicen, pastor, ¿cómo puedo tener fe? No se puede obtener como en ejercicios. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Tenemos que decirle al Señor que nos la multiplique. ¿Quieres volver a tener tu primer amor? Relaciónate con Dios. La Biblia enseña que podemos tener una vida gloriosa o una vida cristiana en victoria. Hay un pasaje que te comparto y dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Fíjate bien, así el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley. O sea, no la ley mosaica, hermano, bajo la ley del pecado, ¿ok? Porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que tú, cristiano carnal, o que nos hemos enfriado, o que hemos dejado nuestro primer amor. ¿Sabes una cosa, hermano? El pecado ha sido perdonado, ha sido echado de nuestra vida. Hemos tenido la libertad en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo la ley del pecado, estamos bajo la gracia de Dios. Pero en muchas ocasiones nosotros somos como aquel perro que dice Proverbios, que vomita, da la vuelta y vuelve a su vómito. Ese es el problema. Aún bajo la gracia podemos volver a comernos el vómito, o sea, volvemos a nuestra vida anterior, volvemos a hacer lo que hacíamos antes de ser hijos de Dios. Somos como aquella puerca lavada, ¿verdad? Que después de bañada, ¿qué pasa? Se vuelve al cieno, o sea, se va otra vez al lodo. En Romanos 8:2, abajito de donde empezamos nuestra primera escritura, dice, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos. Corintios 15:57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, si has sido un cristiano que ha estado vencido por el enemigo, que si nos ha robado nuestro primer amor, si nos tiene de nuevo con la bota en el pescuezo, recuerda, hermano, que sabes una cosa, el Señor es bueno, que eres libre, que Él ya no te otorgó la libertad espiritual, Él ya nos liberó de todo eso, y lo único que tenemos que hacer es reconectarnos otra vez con la fuente de vida en nuestras vidas, ¿sí? Porque, ya enfilando la conclusión, hermano, hay ciertas cosas en la vida cotidiana, en nuestro caminar diario, que no son pecaminosas en sí mismos. No es pecado, ¿verdad? Trabajar. Es pecado cuando trabajamos y dejamos nuestro primer amor, dejamos de congregarnos por el trabajo. No son pecaminosas en sí mismas, pero cuando hacemos un abuso o abusamos exageradamente de ellas, o sea, si literalmente exageramos, esas cosas legítimas o naturales o que no son pecaminosas nos llevan a pecar. Ocuparnos de nuestra familia es esencial, pero ocuparnos a tal grado de dejar nuestra relación con el Señor se convierte en perjudicial. Así es que cuando nos llenamos nosotros de estrés y ansiedad, tratando de hacer muchas cosas en la vida, tratando de hacer todo bien, de hacer tantas cosas que aparentemente son buenas, entonces es como la semilla del sembrador, aquella semilla, ¿sí?, que ahogó, ¿qué, hermano? Todo alrededor de lo que hay en nuestro corazón. ¿Ganar dinero es necesario? Sí, hermano, lo necesitamos para nuestra vida diaria. Pero el afán de ganar dinero puede degenerar su amor por el dinero. Y entonces podemos caer en el engaño de la riqueza. Y cuando este engaño entra en nuestras vidas, arruina nuestra vida espiritual. Nos mueve, nos sacude, nos saca del lugar donde el Señor nos tiene.
No amen al mundo ni nada, dice el Señor, de lo que hay en él. Amado hermano, tú y yo somos solamente extranjeros, somos peregrinos en este mundo. No tenemos que amar las cosas del mundo, disfrútalas cuando las hay, disfrútalas, pero no las tienes que amar. Hay un enemigo muy fuerte en la vida del hombre y ese es precisamente la carne, hermano. La carne es pecaminosa en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Nuestra misma carne es nuestro enemigo. El mundo, porque hay tres enemigos muy poderosos, hermano. El mundo, que ya te mencioné ahorita. Nuestra carne, o sea, nosotros mismos. En nosotros habita el mal. Eso nos roba la victoria en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Porque dice Pablo, aunque deseo hacer lo bueno. ¿Cuántos de nosotros no desea hacer lo bueno, hermano? Todos. Todos deseamos hacer lo bueno. Pero no somos capaces de hacerlo. Nuestra naturaleza en muchas ocasiones nos roba la bendición. ¿Por qué? Porque venimos, acuérdate, de una naturaleza caída. Venimos con un principio de pecado, de corrupción. Hemos heredado de nuestros padres, de nuestros progenitores, esa naturaleza caída, generación tras generación. Es ahí, en esa generación caída, ¿verdad?, donde se origina todo lo malo en nuestra vida, los divorcios, las drogas, el alcohol y todo eso. Pero hay un enemigo que no es el mundo ni es la carne, aunque eso es muy fuerte, y es el diablo, hermano. Es Satanás. Es un ser que no puedes evadir, es un ser que existe. La mayoría de las personas no le damos ese lugar al diablo, o sea, creemos que el diablo es el cucuy, el coludo, con el que los padres asustan a los niños. En la mayoría de las veces nosotros, aún en el cristianismo, hermano, por eso muchas veces no podemos ser victoriosos, es porque no tenemos un concepto del diablo, de la serpiente antigua. No lo tenemos. Creemos en Dios, pero minimizamos el poder del diablo y no, hermano, aunque está derrotado hace 2000 años en la cruz del Calvario, Él ya no viene a meterse en tu vida porque tú fuiste liberado y la propiedad de Dios, que tú eres propiedad de Dios, cuando tú recibes a Cristo Jesús no puede ser tocada por el enemigo. Él no puede entrar a tu vida, Él tiene prohibido tocarte. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Él tiene prohibido tocar tu puerta, brincar por tu ventana, pero en muchas ocasiones nosotros le abrimos las puertas. Nosotros le abrimos la ventana al diablo. Y ¿sabes una cosa, hermano? Él es el que gobierna en este mundo. Él es el que gobierna en las tinieblas, dice Pablo en Efesios 2:22. El diablo, hermano, es una persona real, o sea, es un espíritu real. Y su objetivo aquí en el mundo, y créanme que trabaja muy bien, es derrotar la voluntad de Dios en el mundo, en la iglesia y en el cristiano. Es un enemigo incansable, tú y yo dormimos, él no duerme. Y para poder tener victoria en nuestra vida de fe, tenemos que enfrentarlo y vencerlo. Pero no con nuestras propias armas, sino con las armas espirituales que el Señor nos pone a través, por ejemplo, de la sangre de Jesucristo. Porque por medio de esa victoria en la cruz, este poderoso enemigo ha sido total y finalmente aniquilado. Pero no ha sido desaparecido, Él reina, Él es el que reina en las tinieblas en este mundo. Y está muy ocupado, hermano, créeme que está muy ocupado. Y hay veces que se presenta en nuestra vida, dice la palabra en 2 Corintios 11:14, hasta como un ángel de luz. Cuidado, porque Él se presenta y se disfraza de muchas cosas. Y en otras ocasiones se nos presenta como un león rugiente, dice Pedro, en 1 Pedro 5:8, como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Esos
son los enemigos para que tú puedas tener una victoria en el cristianismo, en tu vida de fe. El mundo, con todas sus atracciones, nuestra carne, o sea, nuestra naturaleza caída, heredada por nuestros progenitores, y el diablo. Estos tres, hermanos, cuando se asocian, cuidado. Cuidado, porque nuestra misma carne se asocia con el mundo, se asocia con el diablo, hermano, y cuidado. Contra estos tres mundos, hermano, contra estos tres enemigos solamente tú y yo tenemos una palabra que hacer. Renunciar. Renuncia. Renuncia. ¿A qué, hermano? Porque con estos tres enemigos no hay negociación. Porque si tú amas, y la Biblia lo establece, si tú amas al mundo, te constituyes enemigo de Dios. La misma palabra aquí escrita nos dice, no puedes servir a dos amos, porque a uno aborrecerás y al otro amarás. No hay negociación con el mundo. No hay negociación en mi carne. Por eso dice Pablo, porque ya no vivo yo. O sea, Martín tiene que morir para que Cristo viva en mí y pueda ver el mundo como Cristo lo vio y poder buscar, escalar con la ayuda de Dios, la dirección del Espíritu Santo a la estatura de, ¿qué dice la Biblia? De ese varón perfecto. No hay negociación, es renunciar al mundo, a tu carne, o a nuestra carne, y al diablo. Es el único camino para que pueda tener el cristiano victoria en el Evangelio. Y si tú eres un cristiano, hermano, termino con esto, si tú eres un cristiano, no hay excusa, fíjate bien, para que no haya victoria en tu vida diaria. Renuncia a estos tres enemigos. Defínete. Si todavía eres un hombre natural y estás escuchando eso, eres creación de Dios, pero no eres hijo de Dios. Conviértete en un hijo de Dios. Cristo es el camino para hacerlo. Si tú ya eres un cristiano, pero has dejado tu primer amor, te has contaminado con el mundo, se ha debilitado tu fe, todavía tienes oportunidad. Hoy puede ser el día de tu oportunidad. Vuelve otra vez a tu primer amor. Renuncia a lo que te ha estado robando la paz con el Señor. ¿Sabes una cosa, hermano? Hoy acude a Él. Hoy. Porque no sabemos qué pasa mañana. Somos tan frágiles. Cualquier cosa nos puede robar la vida. ¿Qué sabes una cosa? Hoy necesitamos tomar decisiones. Porque esta vida en el mundo se vive con valentía. Y el cobarde no enfrenta, el cobarde huye. Pero el valiente presenta batalla. El valiente lucha. El valiente acepta y toma decisiones. Te invito a que tomes decisiones para que en tu vida haya victoria. Gracias, hermano, por ese tema. Espero que pueda ayudarnos, que pueda definir las tres tipos de personas que hay, ¿verdad? Aquel hombre natural, el cristiano carnal, que nos podamos convertir en cristianos espirituales, en seres espirituales, en personas espirituales. Y tenemos que grabarnos este estudio una palabra: renunciar. Renunciar a todo aquello que nos roba la estabilidad espiritual. Renunciar al mundo. Renunciar a mí mismo, a mi carne. Y renunciar al diablo, hermano, a sus ataques. Por medio de aquel sacrificio hace 2000 años. Así es que pongo eso en tus manos. Tú sabrás qué hacer con ellos. Mi trabajo llega hasta aquí, exponértelo,
pasártelo, la palabra de Dios sale aún a través de la cámara, ¿verdad? Y no vuelve vacía. Hay corazones que van a ser tocados, hay corazones que van a ser movidos al arrepentimiento, y así es que por eso le doy gracias a Dios. Un saludo muy afectuoso a todos aquellos, ¿verdad?, que por medio de este medio nos hemos reunido, hemos estado compartiendo esta charla, esta meditación, ¿verdad? Por allá en Nogales, a nuestro hermanito Sebastián Guerrero. Sebastián, un abrazo, un saludo a la familia completa, a la hermana Marisol, al hermano Sergio, nuestro maestro, a todos aquellos que por medio, ¿verdad?, de este medio se comunican, a nuestra hermana Eli, perdón, ahí en Nogales me desconecté un poquito, perdón, hermano, a nuestra hermana Dina Gómez, hermana, un saludote, hace mucho que no la saludo, que no la veo, pero el Señor la bendiga, la prospere. A Estefanía Lizárraga, mi hija, ¿verdad?, que he estado hoy conectado con nosotros compartiendo, a nuestro hermano Sergio Ortega, allá en Nogales, ¿verdad? Hermano, pues un saludote, qué bueno que ya regresaron de vacaciones. A nuestra hermana Marisol Guerrero, hermana, gracias, le tenemos muchas ganas de convivir, de verlos, ¿verdad? Yo creo que ya pronto vamos a poder regresar a nuestra normalidad, y como yo le digo, nuestra normalidad, ¿verdad?, entre comillas. A lo mejor ahora sí ya es mejor, ya es más fortalecida después de todo esto que hemos vivido. A nuestro hermano Alejandro Barraza, a mi George, un abrazo, hermano, Dios te bendiga. A Abigail Lizárraga, mi hija, también conectada, un abrazo, mi amor. A Iván, su esposo. A Vivi, mi hermana, ¿verdad?, un abrazote, Dios te bendiga. A Chloe, su hija. A Astrid Lizárraga y a Víctor, su esposo. Un saludote, espero que estén bien, el Señor les siga bendiciendo. Keila Robles, mira qué bien, Keila, que estás conectada, ¿verdad?, una jovencita que está interesada en las cosas del Señor, en recibir la bendición y la protección de Dios. Así es que a todos aquellos, Fernando Aguilar, dice Melanie, mi tío Fernando. ¿Cuál de mi tío Fernando? ¿Verdad? Fernando, hermano, un abrazote allá Hermosillo, un abrazo a los muchachos, a Lulú, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, que les prospere, les haga crecer y les ponga esa llama en el espíritu, ¿verdad? Esa llama en el corazón, esa necesidad, esa hambre, esa sed de justicia que es por medio de Cristo, ¿verdad? Así es que nos despedimos en oración, hermano, tenemos los últimos minutitos. Hay aquí algunas peticiones que ya han sido contestadas, hay otras oraciones que seguimos todavía. Dice la palabra, orad sin cesar. No quiere decir que vamos a dejar de trabajar, tienes que levantarte a trabajar mañana, ¿ok? Pero orar sin cesar significa estar en periodos de tiempo orando por alguna petición, por alguna cosa que hay en tu corazón y que quiere llevárselo al Señor. Así es que estas oraciones, vas a escuchar algunas que hemos estado orando por algún tiempo. Si quieres tú incluir más oraciones, por favor escríbenos y dinos, con mucho gusto te apoyamos en oración, te damos la cobertura desde aquí, ¿verdad?, en oración. Y pues el Señor es bueno, hermano. Nosotros nada más le llevamos las peticiones y Él sabrá, y Él te contestará de acuerdo a sus planes y propósitos para tu vida. Acuérdate que el Señor contesta de tres maneras, ¿verdad? Si tu petición va de acuerdo a sus planes y propósitos, en ese momento se cumple. Si está un poquito desviada, te da tiempo para que la recompongas o la redirecciones y te dice, espera. Pero cuando tu petición está fuera de todo ámbito espiritual o de los planes de Dios, te va a decir, no, ¿ok? Así que sabiendo esto, vamos al Señor en oración. Padre nuestro, sabemos que estás en el cielo, Señor, pero también habitas allí. También habitas en nuestros corazones, Señor, puesto que tú eres omnipotente. Todo, Señor, lo puedes. No hay nada, Señor, que tú no puedas cambiar, que tú no puedas hacer, que tú no puedas componer, arreglar. No hay nada que tú no puedas hacer prosperar, Señor. Porque tú eres el ser perfecto, el que abre puertas que nadie, Señor, dice tu palabra, puede cerrar. Y que cierras algunas y nadie, Señor, puede abrir. A ese Dios omnipotente, a ese Dios omnipresente, el dueño de la sabiduría,
el dueño de todo lo que vemos y aún lo que no podemos ver. A ese Dios, en el nombre de Jesús, nos dirigimos para presentarle nuestras peticiones y las peticiones, Padre, de nuestros hermanos. Ponemos delante de ti, Señor, a 2 bebés que necesitan de tu respuesta, a Sasha y a Mateo. Sasha en Las Vegas y Mateo en Hermosillo, Padre. Necesitan de tu unción, necesitan de tu poder, de tu gracia y misericordia, para que, Señor, puedan ser ellos y tener una vida que glorifique tu nombre, y que a través del milagro que tú vas a hacer en la vida de ellos, Señor, sus padres tengan una conversión completa y absoluta. Si son hombres naturales, que se conviertan en cristianos espirituales. Si son cristianos y han caído en la carnalidad, que el milagro que tú vas a hacer en ellos, Señor, los vuelva otra vez a reconectarse y ser espirituales. Los ponemos en tus manos también, Señor. Ponemos en tus manos a nuestra hermana Lupita y Jesús Guerrero, allá en Hermosillo. Te suplicamos, Señor, por todo lo que está pasando en su vida, para que la unción del Espíritu Santo, para que tu presencia, para que tú actives, Señor, esas legiones de ángeles que has creado, Señor, para ayudar, para ministrar a los herederos de tu reino, para que los actives, Señor, en la vida de ellos y de sus hijos, Alex, Elisa y Daniel, para que todo obre para bien en su vida. Y aunque ahorita en este momento, Señor, parezcan pruebas, parezcan dolores, parezcan sufrimiento, al final del día, Señor, te suplicamos que los conviertas en bendición, y que si ahorita hay lágrimas, mañana, Señor, haya risas, testimonio, glorificando, Señor, tu nombre. Te pedimos también por Amy Rivera, Señor, por su recuperación después de tantos años atada, Señor, en prisiones de obscuridad, de alejamiento. Te rogamos por ella, Señor, para que la paz de tu presencia llegue a su corazón y pueda darle la luz, la dirección que ella necesita. También te rogamos por la hija de nuestra hermana Patti, Señor, por lo mismo, por esas cadenas, por esas prisiones que Satanás, por un descuido nuestro, Señor, de nosotros como padres muchas veces, Señor, aunque no nos guste escucharlo, que nosotros como padres, Señor, nos descuidamos, tenemos errores, y desgraciadamente, Señor, nuestros errores los traspasamos a nuestros hijos, ellos los absorben. Te rogamos que haya un cambio en la vida de estas familias, tanto de Viviana como de Patti, para que la reconexión, para que el gozo vuelva a sus vidas otra vez y esa bendición se extienda, Señor, a sus hijos, para que sus hijos puedan ser sanos y salvos. Señor, te ruego por estas familias. Bendícelas, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplicamos también por nuestra hermana, querida hermana María Aguilar, por su salud, por su familia, para que le restablezca, Señor, el gozo, la paz de la vida, el agradecimiento en su corazón por los años vividos, y que reactive la esperanza, Señor, de una vida mejor a tu lado y en tu presencia, en tu reino. Bendícela, Señor. Reaviva la esperanza. Que su corazón arda de agradecimiento por todo lo que ya han vivido, Señor. Y que abracen la esperanza de ver tu rostro. Te suplicamos por ello, Señor. También te pedimos por Roxana Bonilla, Señor. Te seguimos suplicando por esa operación tan seria que es de su corazón. Te suplicamos, tengas misericordia, Señor, y llevas esa paz y ese gozo para que ella pueda ser testigo, Señor, delante de grande congregación, del poder del amor y de tu poder establecido y representado y manifestado a través, Señor, de los doctores que van a hacer esa operación. Bendícela, sé con ella, Señor. Te pedimos, Señor, por Jesse, nuestro hermano Jesse, y a la vez te damos gracias, Señor, porque hoy tuvimos noticias que de esa operación
ya salió bien. Te agradecemos, Señor, por escuchar el clamor de la iglesia, por escuchar, Señor, los ruegos, para que le des una oportunidad y pueda él terminar de ponerse a cuentas contigo, Señor. Bendice a nuestro hermano Jesse y gracias, Señor, por lo que estás haciendo en su vida. Te suplicamos por una pronta recuperación, Señor. Te pedimos, Señor, por el nieto de nuestra hermana Marina Castro, por James, por esos riñones, aun una con su corta edad, Señor, que está sufriendo. Señor, no hay nada que tú no puedas restituir, no hay sistema que tú no puedes componer, no hay órgano que no puedes renovar, Señor, inclusive cambiar si te place. Te suplicamos para que eso pase en la vida de James. Y que ese milagro que vas a hacer ahí, Señor, no sea solamente en el cuerpo de James, sino en el corazón de sus padres, para que vuelva otra vez, Señor, a ver ese fuego, para que vuelva a hacer esa reconexión, para que la frialdad, la pérdida del primer amor vuelva a esa familia, Señor. Bendícelos, Señor. Te pedimos también por nuestra hermana Lorena Castro, por salud, pero también, Señor, por su espíritu. Vuelvo a lo mismo, Señor. Hemos perdido el primer amor, Señor. Hemos engordado la cartera, hemos engordado el banco, hemos engordado nuestras casas, pero hemos debilitado, Señor, nuestro espíritu. Y por eso somos miserables, y por eso somos pobres y ciegos. Pero Cristo es la luz del mundo, Señor, y de ahí nos sacaste un día, de las tinieblas a la luz admirable. Ayúdanos a ver otra vez la luz, Señor, en Cristo Jesús. Te pedimos por ella, Señor, por nuestra hermana Lorena, ahí en Nogales, Sonora. Padre Todopoderoso, estas peticiones son el clamor de nuestro corazón. El clamor, Señor, de nuestras necesidades, de nuestras ansiedades. Pero tu palabra dice que las vaciemos en ti, Señor, y que tú tendrás cuidado, Señor, de nosotros. En eso confiamos, Señor, por eso las depositamos delante de ti. Y venimos a ti, Señor, no por méritos propios, sino por los méritos de Jesús de Nazaret. Y en ese precioso nombre, Señor, oramos y te pido, Señor, bendigas a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, gracias, el Señor le bendiga y si Dios lo permite, nuestro Padre lo permite, este domingo estaremos transmitiendo nuestro servicio habitual, solamente la predicación, media hora, por lo pronto, de 11:30 a 12. Así que los esperamos. El Señor le bendiga. Gracias.